bienvenidos a esta nueva edición de Escépticos en el Par, que seguimos aquí aguantando contra viento y marea. Hoy hay bastante gente porque supongo yo que el ponente de hoy atrae... Seguro, multitudes, eso es. Carl Sagan y yo... No es la primera vez que viene, ya lo hemos tenido 2 o 3 ocasiones. Sí, yo creo que es la tercera, sí. La tercera, yo como mínimo recuerdo 2. Hoy de un tema muy alejado de tu ámbito de experiencia. Sí, poco sí. Sí. Siempre nos hace temas farmacológicos y de efecto café. Así es. Y por lo que acompañó, ya lo conocéis todo. Yo no estoy en el tema interesante, los eclipses, que yo tengo curiosidad por saber qué nos vas a comentar sobre estos temas y bueno, quiero parar un poco. Pues bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Efectivamente, no es la primera vez que vengo a esos encuentros de escépticos en el pub, que creo que es uno de los pocos espacios en los que la gente se sigue reuniendo para hablar de temas interesantes en persona, ¿no? Porque habitual ahora ya pues los canales digitales, etcétera, han sustituido mucho estos espacios que muchos echamos de menos, ¿no? Entonces, bueno, enhorabuena a los organizadores que deben llevar ya 15 años por lo menos organizando esto y, en fin, espero que os interese el tema. Efectivamente vamos a hablar de eclipses, que es un tema que está de actualidad, porque como sabéis, el año que viene hay un eclipse total en España, el año 27 hay otro y el año 28 hay otro. O sea, hemos estado 150 años sin tener un eclipse en España total y ahora van a haber 3 seguidos, una vez cada año, ¿no? Bueno, el último será anular, pero bueno, ahora veremos que es casi lo mismo. Entonces, pues el tema está despertando mucho interés porque un eclipse es un evento astronómico, pero es diferente. Yo empezaba aquí un poco con esta broma de decir, esto es un astrónomo nórdico, así guapetón, supongo, observando pues los satélites de Júpiter. Este es observando la nebulosa de la Lira o Betelgeuse o lo que sea. Pero un eclipse de sol es un evento astronómico diferente, que trasciende lo científico y va mucho más allá, y va a lo social. Os voy a presentar un ejemplo para entrar en calor de lo que es un eclipse de sol. Os pongo en situación, esto pasó hace 34 años, algunos de nosotros estábamos allí, mucho más jóvenes, claro, me perdonáis la calidad de la imagen, pero es un poco para ver lo que puede ser, no sé la experiencia que tenéis en observación de eclipses de sol, pero lo que puede ser un eclipse de sol y para que veáis un poco las emociones o las reacciones que despierta en la gente. Os pongo un poco en contexto, esto era un eclipse larguísimo, de casi 7 minutos, que es lo más largo que puede ser en Colombia. En Colombia sabéis que bueno, era en verano, lluvioso, tiene que llover, el cielo está nublado, no se ve, pero milagrosamente a los 3 minutos se abre el cielo y aparece el sol. Y lo que pasa, lo vamos a hacer así corto, 3 o 4 minutos, lo que pasa viene a ser esto. Hay entrevistas, la gente se reúne, viene la televisión, es un acontecimiento social, ¿no? Empieza la fase parcial, la gente pues ya empieza un poco la excitación. Esto naturalmente es absolutamente de día, como sabéis. Aquí tienes que observar el sol con filtro, porque si no te quedas ciego, esto ya lo sabéis, ¿eh? Gente por los niños haciendo cola para mirar por los prismáticos, un entorno muy festivo y muy social. Vamos a avanzar un poco. Aquí el obispo también dando su punto de vista. Entonces, bueno, veis que aquí empieza a llover. La gente se empieza a poner un poco nerviosa. Entonces llega el momento de la totalidad.
Fijaros el griterío, el ambiente, la emoción. Se hace de noche en unos pocos segundos, pero con todo el cielo nublado. Eso, yo con 35 años menos. Cuando decimos que se hace de noche en la fase de totalidad, es que se hace de noche. Aquí el sol no se veía, todo cubierto. Alguien vio Júpiter, pues ya es un motivo de en plena mañana. Hay pocos acontecimientos científicos que despierten unas pasiones como estas, ¿no? Y aún pudimos tener como 3 minutos de eclipse. El cámara estaba muy nervioso. También. Bueno, y esto es fundamentalmente lo que os venía a explicar de que es un fenómeno científico, pero que va un poco más allá de lo que es meramente la ciencia. Es un acontecimiento. Y el otro lo tengo que parar porque si no va a estar sonando así de fondo. Vale. Y entonces vamos a ver un poco qué hay detrás de estos fenómenos. Ahora que ya hemos visto ese impacto emocional, yo os puedo asegurar que esto, los que lo vivimos hace 35 años, pues no lo hemos olvidado fácilmente. Cuando uno le pregunta a Internet qué es un eclipse de sol total, pues te ponen gráficos como estos que no digo yo que estén mal, pero engañan un poco y ahora os explicaré. Esto es el sol que ilumina la luna, que se interpone entre el sol y la Tierra y genera una sombra sobre la superficie de la Tierra. El que está aquí dentro ve el eclipse como total. El que está en esta zona, en la penumbra, ve el eclipse como parcial. La sombra de la luna sobre la Tierra es una sombra, cubre una pequeña parte del terreno. Y yo digo que este dibujo miente un poco, porque la realidad de un eclipse es más bien esta. Es decir, esto es la Tierra, esto es la luna, esto es la distancia. Esto muestra en proporciones reales el tamaño de la Tierra, el tamaño de la Luna y la distancia que las separa. Normalmente la gente no suele pensar que la Luna está así de lejos de la Tierra, ¿no? Es decir, cuando decimos que la gente va al espacio, a la estación orbital, pues esa estación está dando vueltas a la Tierra por aquí. O sea, casi no saldría del círculo de la Tierra. Ir a la Luna es un viaje muy diferente. Entonces, eso es así, pero claro, ¿dónde está el Sol a esta escala? El Sol está a 120 metros para allá, hacia la derecha, o sea, está como una manzana más allá, es como una casa de grande, emite su luz, la Luna hace sombra y esa sombra llega justo hasta ese punto de la Tierra. Es una casualidad cósmica enorme. ¿Por qué decimos que es una casualidad tan enorme? Porque el Sol es 400 veces más grande que la Luna y está exactamente 400 veces más lejos. Eso hace que, pues, esa gran casualidad de que el Sol y la Luna tengan el mismo diámetro aparente.
a pesar de la diferencia que hemos visto ahí de distancia y de tamaño. Esta casualidad es una casualidad extraordinaria. No conocemos, ahora se dice aquello de por lo menos yo no conozco, ningún otro sitio en el universo en el que se dé una casualidad como esta, en la que un planeta tenga un satélite con exactamente el mismo tamaño aparente que la estrella. Fijaros que en realidad, claro, la órbita de la Luna, aquí está el efecto muy exagerado, no es una órbita circular, es una órbita elíptica, como todas las órbitas en el sistema solar. De tal manera que a veces la Luna está más cerca y a veces está más lejos, con lo cual a veces nosotros no nos damos cuenta porque es una diferencia muy pequeñita. Pero a veces la Luna se ve así y a veces se ve como en la otra parte de la pantalla, es decir, la Luna tiene diferentes tamaños aparentes, el Sol no, el Sol tiene, bueno, aún cambia menos dependiendo de la propia excentricidad de la órbita de la Tierra. Entonces, esto hace que cuando el eclipse de Sol nos pilla en el perigeo de la Luna, cuando la Luna está más cerca de la Tierra, pues cubre el Sol un poquito más, pero cuando el eclipse pilla en el apogeo de la Luna, es decir, cuando está más lejos y un poquito más pequeña, pues el eclipse es anular. Entonces, pues como vemos, estos son los eclipses posibles que hay cuando el Sol se interpone, cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, dependiendo de la distancia a la que esté la Luna. Este gráfico, que miente también, como decíamos antes, por las proporciones, nos explica un poco mejor lo que sucede en el eclipse. En realidad tenemos el Sol, la Tierra que gira a su alrededor y la Luna que gira en torno a la Tierra, con la particularidad de que la órbita de la Luna, como intenta, no sé si se entiende bien en este gráfico, es un poquito oblicua con respecto a la órbita de la Tierra. Es decir, si la órbita de la Tierra es un plato en torno al Sol, la órbita de la Luna es otro plato, pero un poquito inclinado. ¿De acuerdo? ¿Qué supone esto? Pues que la Luna puede pasar por delante del Sol y estar un poquito más arriba o un poquito más abajo. Si el plano de la órbita de la Tierra y el plano de la órbita de la Luna coincidieran, cada mes habría un eclipse. Un eclipse, lógicamente, tiene que darse en la Luna nueva, que es cuando la Luna está delante del Sol. Nunca puede haber un eclipse de Sol cuando hay luna llena por la noche, porque la Luna está al otro lado. Había una famosa película, ¿os acordáis? Hace unos años, que se veía esto, se veía, creo que era de estas de Apocalipto, no sé qué, ¿no? En la que se veía que en América, que había un eclipse de Sol y por la noche lucía la luna llena en el cielo. No puede ser. Los eclipses de Sol, lógicamente, solo son en época de luna nueva, que es cuando la Luna está delante del Sol. ¿De acuerdo? Entender esto, esta diferencia en la inclinación del plano de traslación de la Luna, es importante para entender por qué no hay un eclipse de Sol cada mes, por ejemplo, o cuántos eclipses de Sol pueden haber al año, etc. Para que haya un eclipse de Sol, por lo tanto, tiene que haber luna nueva. Eso está claro. La Luna tiene que pasar por delante del Sol. Pero claro, además hace falta otra cosa, y es que estos dos puntos de aquí, que se llaman el nodo de la órbita de la Luna, también estén en el mismo sitio. Como la órbita de la Luna tiene esta inclinación, la Luna cruza la órbita de la Tierra, ahora está, digamos, debajo de la órbita de la Tierra, llega aquí y la Luna está por encima del plano. ¿Lo entendéis esto? Si hay alguien que no lo pilla, lo dice, lo repetimos, hacemos los dibujos que haga falta, porque tiene su importancia. Este punto se llama el nodo de la órbita de la Luna. Es el punto en el que la órbita de la Luna cruza la órbita de la Tierra. Para que haya un eclipse de Luna, tiene que estar el Sol, la Luna y el nodo.
que parece el documental, pero no, nos referimos al punto en el que la órbita de la Luna atraviesa la órbita de la Tierra. 3 cosas: Sol, Luna y nodo. Esto lo hemos explicado: Luna nueva, el Sol, la Luna y el nodo. El nodo también tiene una particularidad, y es que este nodo, para hacerlo la cosa complicada, digamos, va girando, este nodo va girando en torno a la Tierra en un ciclo de 18 años. Y es buena suerte que al menos gira, porque si estuviera fijo, digamos, aquí, nunca habría un eclipse de Sol, porque la Luna siempre pasaría por debajo o por arriba. Gracias a que el nodo va girando en torno a la Tierra, a veces hay eclipse de Luna. Otra opción sería que el nodo estuviera fijo delante del Sol, bueno, en el punto este, ¿no? Entonces, cada mes habría un eclipse. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, claro, fijaros que antes poníamos el tamaño de la Luna y del Sol, es el mismo, es aproximadamente medio grado de cielo. El cielo está dividido en 360 grados, la circunferencia del Sol, entonces el diámetro es medio grado. El nodo da una vuelta en torno a la Tierra cada 223 meses, es decir, cada 18 años, más o menos. Eso significa que cada mes se mueve 1,5 grados en el cielo, el nodo, ¿vale? Va viajando cada mes como el tamaño equivalente a 3 soles. Y va dando, y de esa manera, cada 18 años vuelve a estar en el mismo sitio el nodo. Recordemos esa coincidencia que es necesaria: Sol, Luna y nodo. De tal manera que, bueno, esto es más o menos lo que viene a pasar cuando hay un eclipse total de Sol. La Luna y el Sol están en el mismo sitio y el nodo también, porque el nodo es el punto en el que la órbita de la Luna cruza la órbita de la Tierra, que viene a ser en el cielo la eclíptica, es el movimiento del Sol. Aquí ponemos pues ese medio grado, que es el tamaño aparente del Sol y de la Luna, y 1,5 grados es lo que se mueve el nodo en un mes. Muy bien, entonces ahora nos hemos ido, vamos un poco más de lejos. Entonces vemos que hoy hay un eclipse total de Sol. Coinciden el Sol, la Luna y el nodo. ¿Qué va a pasar dentro de un mes? Dentro de un mes va a pasar que se habrá movido el nodo, y cuando la Luna vuelva a estar en luna nueva, ya no ocultará el Sol, porque el nodo ya no está donde debía estar. El nodo se ha movido aproximadamente 1,5 grados, 3 diámetros solares aproximadamente. Por eso, ya normalmente, si hay un eclipse de Sol hoy, dentro de un mes ya no lo va a haber, porque el nodo se habrá alejado lo suficiente del Sol para que no haya un eclipse de Luna, un eclipse de Sol, perdón. ¿Sí? Entonces, bueno, hay una circunstancia que es un poco curiosa y que nos permite, eso, un despertador a las 8 de la tarde es buena cosa. Vale, lo que decía es que, fijaros que a veces es un eclipse parcial, no es un eclipse total. ¿Por qué? Porque el nodo no está alineado con el Sol y con la Luna, pero no está tan lejos, de tal manera que la Luna ha pasado de largo, pero toca un poquito el Sol. ¿Lo veis? Si esto es así, puede ser que al mes siguiente, la Luna, cuando vuelva a estar en luna nueva, el nodo se ha movido, pero no tanto, de tal manera que la Luna vuelve a tocar el Sol. Podrían haber 2 eclipses parciales en un mes. ¿Por qué explico esto? No es que sea muy importante, pero sí que nos sirve un poco para practicar cómo es ese movimiento del Sol, de la Luna, del nodo, y qué es lo que pasa de un mes a otro, ¿de acuerdo?
Es decir, habitualmente cuando hay un eclipse de sol, al cabo de un mes ya no hay un eclipse otra vez. Pero excepcionalmente, si es un eclipse parcial en el que la luna toca poquito, pues bueno, puede ser entonces que sí, que al cabo de un mes vuelva a haber otro eclipse parcial. La gracia de la cosa esta es que, bueno, como os decía antes, hay dos nodos, no uno. Entonces hay un nodo que está aquí y dentro de 6 meses el Sol y la Luna pueden pasar por el otro nodo descendente, ¿de acuerdo? Entonces puede ser que hoy haya un eclipse y dentro de 6 meses vuelva a haber un eclipse en el nodo descendente, que estaría en el otro lado de la órbita de la Luna y de la Tierra, que sería el Sol estar a media circunferencia, ¿sí? Estas son las cosas que el mecanismo más o menos detrás de un eclipse de Sol. Todo esto es muy aproximado, porque claro, fijaros, cuando decíamos si esto fuera la Tierra, la Luna está a 30 diámetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A esta escala la Luna está fuera de la pantalla y el Sol estaría a 1 kilómetro o 2 de distancia. Quiero decir que el más mínimo movimiento del eje del Sol hace que la sombra de la Luna pues pegue aquí o pegue un poquito más arriba. Es decir, el cálculo de los eclipses de Sol es siempre... La magia es que se puede calcular con mucha precisión, a pesar de que no es tan matemático. Hay muchos factores que pueden influir, como se puede intuir. Esto hace que predecir eclipses puede parecer algo muy complejo, y realmente lo es. Ahora con el ChatGPT no hay problema, te lo predice estupendamente. Pero uno dice, ¿cómo podría yo predecir un eclipse de Sol? Nosotros siempre hablamos muchas veces de que a los alumnos de bachillerato, y veo que o de los adolescentes, que algunos veo por aquí, siempre nos han dado, cuando lo éramos nosotros, siempre nos han dado el conocimiento del sistema solar masticado. Nos han dicho, aquí está el Sol en el medio, los planetas giran en torno, etc. Yo siempre pensaba que se debería intentar al menos decirle a los jóvenes, mira, cuando miras el cielo, el planeta hace este movimiento, va para atrás, después sube, gira, va para adelante. Es decir, los movimientos, dime cómo es el sistema solar, como hicieron de hecho hace 2000 años, ¿no? Entonces, con los eclipses puede pasar algo parecido. Es complejo, pero como veremos ahora, bueno, una persona espabilada podría buscar un medio aproximado de predecir eclipses de Sol. Aquí hemos visto, por ejemplo, si dibujáramos 56 agujeros, hacemos 16 agujeros en el suelo, formando una circunferencia que simularía la órbita de la Tierra. ¿De acuerdo? Es decir, la Tierra estaría arriba en enero, estaría abajo en junio, o 6 meses después, etcétera, ¿vale? Con lo cual, aparentemente, el Sol, pues lo mismo sería, podemos decir que el camino del Sol en el cielo, y también el camino de la Luna en el cielo, y también el camino de los nodos en el cielo. Uno piensa, si yo tuviera una piedra para el Sol, una piedra para la Luna y una piedra para el nodo, cuando los tres estuvieran juntos, patapam, habría un eclipse. Fijaros, con 56 agujeros, si moviéramos el Sol una posición cada 6 días, ¿por qué? Porque claro, el año tiene 365 días. Si son 56 agujeros, pues cada 6 días, al cabo de 330 y tantos, volvería a estar en el mismo sitio. La Luna se tendría que mover 2 posiciones, porque tarda 28 días. Si hay 56 agujeros, pues esto, en 28 días volvería a estar en el mismo sitio. Y el nodo volvería a estar en el mismo sitio después de 18 años, es decir, que habría que mover cada 4 meses una posición.
para simular su movimiento. Es como un planetario, pero muy sencillito, ¿no? Entonces, con 56 piedras, con 56 agujeros y una piedrecita, aquí no se ve muy bien porque justo pega arriba, pero veis que arriba está en el Sol, la Luna y el nodo, en las 3 piedras en el mismo agujero. ¿Qué ocurre? ¿De acuerdo? Os recordamos que el Sol cada 6 días una posición, la Luna cada día 2 posiciones y el nodo cada 4 meses una posición. Ahora están coincidiendo las 3 piedras, es decir, hoy hay un eclipse de Sol y en el lado contrario está la piedra del otro nodo, del nodo descendente. ¿Qué ocurre al cabo de 6 meses? Al cabo de 6 meses, el Sol y la Luna, aquí, perdonad que se me ha escapado, el Sol y la Luna están en el otro extremo de la circunferencia, el nodo se ha movido un poquito, y el Sol y la Luna pueden coincidir con el otro nodo, en otro agujero. 6 meses después puede haber un eclipse de Sol, o casi, como vemos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasará dentro de 6 meses más? Dentro de 6 meses más, pues el Sol y la Luna estarán en el otro lado, el nodo se habrá movido un poquito y puede volver a haber un eclipse de Sol. Fijaros que hay un eclipse de Sol, pero por ejemplo, si ahí el Sol estaba en Géminis, por decirte algo, pues al año siguiente pillará en Tauro. ¿De acuerdo? El Sol se habrá movido, al moverse el nodo y necesitar la coincidencia de las 3 cosas, el eclipse no será exactamente el mismo, porque el Sol no estará delante de la misma estrella, ¿verdad? Entonces, al cabo de 6 meses, pues pasará lo mismo. Puede haber un eclipse de Sol, pero ya será por aquí. No será exactamente el mismo eclipse que este, ¿vale? ¿Cuándo volverá a suceder un eclipse de Sol en el mismo agujero? Pues después de 18 años y cuarto, que el nodo ha dado toda la vuelta y se pueden encontrar de nuevo el Sol, la Luna y el nodo delante de la misma estrella, en el mismo sitio de la órbita, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo mismo, es un tema un poco abstracto, que uno piensa, bueno, está bien, pero nos ayuda un poco también a practicar, a jugar con la mecánica de los eclipses, y yo diría que es un ejercicio estupendo para estudiantes que quieran comprobarlo, podemos decir, ¿no? Esto de los 56 agujeros en el suelo, pues es una pequeña abstracción, pero curiosamente, estas son las piedras de Stonehenge. En 1800 y pico, un tal Aubrey encontró 56 agujeros en torno a las piedras de Stonehenge. Si eso es un mecanismo para predecir eclipses, nadie lo sabe. Probablemente no. Pero ahí están los 56 agujeros de Aubrey. Imaginaros que para que eso fuera un predictor, una máquina de predecir eclipses de Sol, uno diría, bueno, yo entiendo, yo veo las piedras estaban alineadas, que el Sol se va moviendo a lo largo del año. Pueden ver los antiguos que la Luna va acompañando al Sol. Es razonable pensar que pudieran dedicar una piedra al Sol y otra piedra a la Luna. Claro, que pudieran dedicar una piedra al nodo es un ejercicio de abstracción muy superior. Pero bueno, no sabemos si esos 56 agujeros eran un mecanismo para predecir eclipses de Sol, pero bueno, ahí están los 56 agujeros que nadie sabe para qué son, pero que para algo serían. Muy bien, entonces como esto nos permite conjeturar o elucubrar, en la antigüedad ya eran conocidos los eclipses y los eclipses generaban mucho interés. Lógicamente, fijaros que lo que hoy para nosotros no es más que una casualidad cósmica de que la Luna y el Sol tengan el mismo diámetro, para los antiguos debía ser una gran sensación el ver que una vez cada no sé cuánto tiempo en la vida de una persona en el mismo sitio difícilmente va a pasar 2 veces. Este eclipse va a pasar por encima de mi casa, el eclipse del 26.
pero ya tengo más de 60, quiero decir que, y nunca hacía 150 que no pasaba. Es muy difícil que una persona vea un eclipse a lo largo de su vida sin viajar. Entonces, bueno, sin embargo, como hemos explicado antes, cada 18 años se repiten los eclipses de sol. Se repite el eclipse de sol en el mismo sitio. Es como decir, es el mismo eclipse. Ese ciclo, Edmund Halley hace 400 años le puso el nombre de Saros. Ese ciclo se descubrió en la antigüedad, es decir, parece ser que el descubridor fue un babilonio que lo descubrió en el 300 años antes de Jesucristo. Claro, en el año 300 antes de Jesucristo la gente no viajaba mucho como para comprobar que a los 18 años se repetía el eclipse, teniendo en cuenta de que esos 18 años no son 18 años exactos que te cae el eclipse encima de tu casa. Cada 18 años y cuarto el eclipse cae pues a 10.000 kilómetros, a 7.000 kilómetros, a 6.000 kilómetros, porque el tamaño de la sombra, como habéis visto, es muy pequeñín y igual cae en Berlín, igual cae en Cádiz, pero ya hace más de 2.000 años hubo astrónomos que descubrieron el ciclo del Saros. De hecho, muchos de vosotros conoceréis este mecanismo que se descubrió a principios del siglo XX, el mecanismo de Antikythera, que parece que incorpora ya un mecanismo para calcular eclipses de sol. Pero claro, a mí me parece algo absolutamente espectacular que una persona que obviamente no podía viajar, no sé los griegos lo más lejos que llegaron, pero llegarían por el oeste hasta España, podemos decir, y hasta el este, pues poco más allá. ¿Cómo es posible tener la abstracción de averiguar, de calcular que cada 18 años el eclipse se repetía en el mismo sitio del cielo? De hecho, cuando hay un eclipse de sol sabemos a qué ciclo del Saros pertenece. Bueno, fascinante. Los eclipses de sol, lógicamente, impactan mucho en la sociedad. Ya en 1375 antes de Jesucristo, es decir, hace más de 3.000 años, se describió el primer eclipse de sol. Como veis aquí lo pone, está bien claro, aquí hubo un eclipse de sol impresionante, etcétera, ¿vale? Bueno, está documentado hace más de 3.000 años. Es un eclipse notable. Ha habido eclipses muy notables en la historia de la humanidad. Sabéis que este es probablemente el eclipse más famoso de la historia, o uno de los que más. Sabéis que Einstein publicó su teoría general de la teoría general de la relatividad en el año 1915. Entonces él conjeturó que una manera de demostrar que esa teoría, que era tan difícil de comprender para muchos, se podría demostrar en un eclipse de sol. Porque Einstein, la teoría general de la relatividad, uno de sus postulados más importantes era que la masa podía deformar el espacio-tiempo de tal manera que la luz tenía que curvarse al pasar cerca de una gran masa. Dices, caramba, ¿cómo puede demostrarse eso? ¿Cómo puede calcularse? Pues una manera era en un eclipse de sol, viendo que una estrella que aparentemente tenía que estar detrás del sol y por tanto ser invisible, durante un eclipse se podría ver porque su luz quedaría curvada. ¿Os fijáis que una persona que está aquí, esta estrella la vería allá arriba, no donde está? ¿De acuerdo? Es decir, viendo la posición de la estrella en las tablas astronómicas y el sitio donde yo la veo, pues si son diferentes es una demostración inequívoca de que esa luz se ha curvado.
esta explicación que yo doy es un poco exagerada, es decir, porque en realidad la desviación que se puede ver por este efecto es algo así. Es decir, las tablas te dicen que la estrella debe estar aquí y cuando hay un eclipse, ¡puf!, se va aquí. Entonces, eso fue la demostración de que la teoría general de la relatividad era cierta. Entonces, Einstein publicó su teoría en el año 1915, justo en la Guerra Mundial. Hubo algunos intentos de ir a observar eclipses para demostrar lo que decía Einstein, que fueron fallidos. Algún expedicionario acabó en prisión, imprisionado por los alemanes, ¿vale? Pero en 1919, con el conflicto ya acabado, Eddington fue a observar un eclipse de sol, fue a calcular la posición de las estrellas, vio que se habían modificado exactamente lo que la teoría de la relatividad predecía, y a partir de ese momento fue cuando Einstein se convirtió en una celebridad mundial. Un eclipse muy famoso, muy importante. Este es otro eclipse muy importante. Parece cierto, está bastante documentado, que Colón engañó a los habitantes, a los locales de las islas de América a las que llegó, anunciando, bueno, era un eclipse de luna, pero bueno, ya nos sirve un poco como eclipse importante. Él fue capaz de predecir un eclipse de sol. En realidad ese eclipse lo había calculado otro astrónomo medieval, que era Regiomontano. Él tenía unas tablas muy buenas que completaban, fijaros, las de Alfonso X el Sabio, ¿eh? Y entonces, con esas tablas astronómicas, Colón, que las conocía muy bien, sabía que iba a haber un eclipse de sol ese día, de luna ese día, perdón, con lo cual fue capaz de dejar atónitos a todos los locales, a los indígenas, que le pasaron a considerar un semidios. Aquí hay una conjetura también muy interesante, y es que, claro, Colón, las tablas de Regiomontano decían que eran a la hora del eclipse en Centro Europa, que allí era 6 horas antes, claro. Entonces se puede conjeturar que Colón sabía dónde estaba, porque estaba a 6 horas de distancia. No sabemos si exactamente esto es así, pero como con los agujeros, pues bueno, es bonito conjeturar, ¿no? Que él sabía que estaba a 6 horas de Europa y por ello fue capaz de predecir con bastante exactitud cómo iba a empezar. Si fue capaz de predecir el instante en el que empezaba, o si decía esta noche la habrá 1 hora antes, 1 hora después, eso no lo sabemos con exactitud, pero bueno, a mí me gusta pensar que él sabía dónde estaba más de lo que podíamos creer hoy. Un eclipse de luna se ve simultáneamente, es diferente que un eclipse de sol, porque el eclipse de sol se ve en un punto nada más, en un punto pequeño, como habéis visto, una sombra muy pequeña. Sin embargo, el eclipse de luna se ve en todo el hemisferio, a la vez, simultáneamente. Por lo tanto, es como una especie de reloj astronómico. Si un eclipse de luna sucede a las 4 de la madrugada en Europa, sucederá a las 10 de la noche en América. Sí, porque se ve simultáneamente, pero claro, en América es cuando acaba de anochecer. Por lo tanto, el reloj de un eclipse nos sirve para calcular la longitud a la que está. Hay muy pocos fenómenos que sean visibles simultáneamente desde América y desde España, muy pocos. Uno de ellos eran los satélites de Júpiter, que también te permitía ver. Tú sabías que Io iba a eclipsar a Ganímedes a las 3 de la mañana. Si tú lo veías a las 9 de la noche, significaba que estabas a 6 horas de Europa. Pero eso es son muy pocos los fenómenos. Entonces, bueno, gracias a aquel, o como consecuencia de aquella predicción, pues a Colón le fue bien le fue bien esa temporada. Esto que veis aquí es una demostración de que esa casualidad cósmica que decía realmente lo es, porque esto es una foto de Phobos eclipsando al Sol en Marte. Entonces, claro, aquí se ve que pues Phobos es más pequeñito. No hay manera de que Phobos eclipse al Sol.
porque está demasiado cerca de la superficie. Eso es una foto real tomada por las sondas, no me acuerdo por cuál, por las sondas que están en Marte, en la superficie. Entonces fue capaz de fotografiar un tránsito de Phobos por delante del Sol y ver esta foto. Así que el eclipse, la corona solar y el eclipse anular, etcétera, solo es posible desde la Tierra, y dudo mucho no creo que haya muchos planetas en los que eso pase. Y ya vamos, después de temas más generales así de los eclipses, pues vamos ya a los temas más concretos, a los temas más específicos, y es ver la trayectoria de estos 3 eclipses, de los cuales 2 van a pasar por Cataluña. Por Barcelona va a pasar uno en el 28, que será anular, pero el 26 pues veis la franja de la sombra, el del 27 que pasará por el sur de España y el norte de África, y el del 28 que será anular, que llevará esta trayectoria. Eso es algo absolutamente único, 150 años o no sé cuántos sin haber un eclipse en la península, y resulta que luego hay 3 años seguidos, hay 3 eclipses. Un eclipse puede ser que suceda durante el día, es decir, con el Sol muy alto en el cielo. Entonces, si eso es así, la sombra de la Luna es circular, es como un avión. ¿Os habéis fijado que un avión va pasando y entonces la sombra del avión se va moviendo por la superficie de la Tierra, ¿vale? Entonces, pues la sombra de la Luna, lo mismo, se va moviendo a lo largo de la Tierra. Si el eclipse es más largo, pues esta sombra será un poco más grande. Si el eclipse es más corto, pues será más pequeño. Si es anular, pues no habrá sombra, será solo penumbra, ¿vale? Cuando el eclipse es a última hora de la tarde, como es nuestro caso, es un poco diferente. Ya la sombra se parece más a la de un árbol que está lejos en el horizonte y que hace una sombra muy alargada. La sombra de la Luna no será un circulito sobre la Tierra, sino que será una gran franja oscura. Va haciendo un punto, va haciendo un círculo, va haciendo un círculo, hasta que cuando llega a la península ibérica se convierte en una gran franja, porque la Luna y el Sol ya estarán muy bajos en el horizonte. Eso, como veremos ahora, probablemente es una ventaja. Eso es un inconveniente para algunas cosas, pero una ventaja para otras. Entonces, bueno, España se tiene que movilizar para esto, y Cataluña, el gobierno de la Generalitat y el gobierno español se están movilizando porque 3 eclipses solares en España, en Cataluña, en tan corto periodo de tiempo, es una circunstancia muy excepcional. Entonces, por ejemplo, el primero de todos, que sé que nos vamos a centrar ahora, que es el eclipse total, que sigue este camino, se da la circunstancia de que empieza en Islandia, si no me equivoco, pasa por el mar nada más, y la península ibérica es el único trozo de tierra firme en el que se va a ver el eclipse, con las consecuencias que eso puede tener. No es como el del 99. El del 99 creo recordar que fue el último eclipse total de Sol que se vio en Europa. Empezó en Francia y acabó en Irán, o por Turquía, por ahí, es decir, recorrió todo el centro de Europa. Millones de personas pudieron verlo. El del 2026 no. Toda la gente que quiera verlo tendrá que estar entre Luarca más o menos y Mallorca. Entonces, bueno, el Instituto Geográfico Nacional ha publicado una web que me parece fascinante, que te dice con una precisión extraordinaria la dirección, por supuesto, a la que va a estar el eclipse, y te dice, como veis aquí, la cantidad de sol que estará ocultado, y te dice si el horizonte te va a dejar verlo o no en cada uno de los sitios. Vale la pena consultar. Y también, un dato muy importante, la duración del eclipse, la duración de la totalidad, que es, bueno, pues es... Aquí no está, perdón. 99. Te pone el 99, no te pone el minuto. Eso va a ser 1 minuto y medio en todas partes, de totalidad. Entonces, claro, fijaros, esto es Castelldefels, por ejemplo. En Castelldefels
en el centro de Castelldefels, el Sol se va a ocultar un 99,94%. Y uno puede pensar, ¿qué más da? Es casi el 100%. Pues no, es muy importante, porque si no se oculta del todo, la luminosidad del Sol es tan grande que no se hace de noche, no se ve, bueno, con esto se verá la corona probablemente, pero no es lo mismo. Hay que ir a la totalidad. Entonces, bueno, esto es Castelldefels. El caso de Sitges es muy curioso porque en el norte de Sitges, lo que sería casi la frontera con las costas de Garraf, el Sol se va a ocultar un 99,99%. Pero si te vas a Terramar, que es el sur de Sitges, pues ya va a ser el 100%. Es decir, aquí se ve el 99,9%, aquí se ve el 100%, con lo cual uno puede hipotetizar que la gente aquí en las calles de Sitges se va a dar de bofetada. ¿Quién se va a quedar aquí? ¿De acuerdo? ¿Quién se va a quedar en Barcelona el día 12 de agosto sabiendo que aquí es un 99 y que pasando los túneles del Garraf ya vas a ver el 100%? Es decir, puede ser que ese día no será el día para ir por las costas de Garraf o por los túneles, ¿de acuerdo? El que quiera observar el eclipse probablemente va a tener que ser precavido. Es decir, la gente está diciendo, van a venir muchos millones de europeos a verlos. Y digo, bueno, es que ni siquiera hace falta que vengan muchos millones de europeos. Los 2 millones o 3 millones de personas que viven en el área metropolitana de Barcelona, ¿quién se va a quedar? No sé, claro, es difícil de predecir. Pero yo creo que va a haber un éxodo espectacular de gente que se va a ir al sur pues para ver ese 1% de sol que lo hace total, ¿no? Y ya puestos dices, si aquí el eclipse va a durar un segundo. Si vas un poquito más al sur ya va a durar como 1 minuto y medio. Vale la pena ir hasta el delta. Instituto Geográfico Nacional, eclipses, os recomiendo mucho que lo consultéis. Esta es otra aplicación que es muy interesante en combinación con la anterior, que se llama Shade Map, mapa de sombras, podemos decir. Esto te dice las sombras que va a haber en cada uno de los sitios, en cada una de las calles, de todo el recorrido de eclipse y sin eclipse. Fijaros que, claro, el eclipse va a ser a las 8:30 de la tarde, con lo cual las sombras, como veis, son muy largas. Cada cosa de estas es la sombra de un árbol, o de un edificio, de un poste, entonces, o de la sierra o del Garraf, con lo cual Castelldefels, como veis, no es un buen sitio para ver el eclipse, ¿vale? Por mucho se ve el 99, pero es un ejemplo de cómo se ve la sombra en un sitio que no es conveniente, ¿vale? Fijaros si el eclipse va a estar peleado. Esta foto la hice yo el 12, o la hizo Aure, mejor dicho, el 12 de agosto del año pasado, el 12 de agosto, un año antes. Eso es el sol a las 8:30 de la tarde. O sea, tuvimos que buscar un sitio en el que la montaña, allí por Tarragona, tuviera este valle para poder verlo. Y pensamos, ¡buah! Entonces, si uno le pregunta, claro, imaginaros, el sol mide 30 minutos de diámetro, más o menos. Estos son 2 minutos, ¿no? Entonces uno le pregunta al ChatGPT, vamos a ver, si yo el 12 de agosto de 2025 he visto el sol a 2 minutos de arco por encima del horizonte, ¿se puede garantizar que el año que viene, la misma fecha, a la misma hora, se va a ver 2 minutos? Y el ChatGPT no se moja, dice, ¡buah! No lo sé, dice, no se puede asegurar movimientos del eje de la órbita de la Luna, tal, o sea, seguro que va a estar ahí, pero minuto arriba, minuto abajo, no se puede garantizar, ¿no? Es decir, va a estar muy peleado. Yo, aquí, en homenaje a mi amigo Afonso, me dijo que Farán estaba planteando la Metlla, y aquí, pues, fijaros lo importante de las sombras, porque aquí la Metlla de Mar, veo que es un bon lloc, porque l'horitzó está bastant baix, s'esvoria y tal, pero cuando pones la aplicación de las sombras, aparece esto. Según pone aquí, ni en el espigón
de la Media se vería el eclipse, porque las sombras van a ser extraordinariamente largas. Es decir, hay que planteárselo con cuidadín dónde escoge uno, porque no vaya a ser que, claro, después de... Yo este eclipse lo venimos esperando desde hace 35 años, cuando estábamos ahí en Colombia ya sabíamos que iba a venir, ¿no? Entonces, claro, es un poco triste esperar este eclipse durante 35 años, ponerse detrás de este edificio y que te lo tape, ¿no? Bueno, es una pena. Yo... La punta del espigón va a estar peleada también. Ahí en la punta del espigón la gente se va a dar de leches por estar ahí todos apretados allí echándose al mar, ¿no? Bueno, yo pensaba, digo, ¿qué sitio hay que tenga horizonte, etcétera? Sabéis que en el delta del Ebro está ahí, digo, está más hacia el este, etcétera. No sé si lo veis un poco, esto es la desembocadura del Ebro. Aquí también, claro, en el delta te pone una gran visibilidad la web del Instituto Geográfico, y si pones la web de las sombras, pues te sale que, bueno, que todas estas serraladas que hay por aquí, la sombra no van a tapar el sol y que va a estar muy despejado de sombra a las 8:30 del verano. Si te acercas un poquito más con el zoom, ves que, bueno, aquí abajo ya empiezan a verse sombras de árboles, ¿eh? Aquí está, no sé si conocéis, el mirador del Zigurat, allí en el delta. Esto es un faro, que es lo mismo de antes, ¿no? Es decir, también es mala suerte ir a verlo y ponerse justo detrás del faro y no verlo. Esto hay que intentar evitarlo, ¿eh? Y entonces, bueno, con más detalle para ver si hay algún árbol, pues parece que allí sería aparentemente un buen sitio para verlo. Zigurat es esto. Entonces lo mismo, dice, desde allá arriba pues ganas, quieras que no ganas, unos minutos, ¿no? Entonces pues lo mismo, dices, allí van a ver, el que quiera estar allí va a tener que llegar a las 2 días antes y dormir allá arriba probablemente, ¿no? Esto es una zona que no es que sea parque natural, pero es una zona de interés natural, ¿eh? Este es el farito aquel que daba también una sombra. Este es el horizonte en la zona, a la hora en la dirección del eclipse, con lo cual se supone que el sol va a estar así, se va a ver bien por ahí, ¿de acuerdo? Hay una zona que a mí me parece muy interesante, que es esta, que es los monegros, ¿no? Porque me están diciendo que desde el delta o desde Cataluña tenemos una cierta probabilidad de nubosidad al atardecer. Yo desde el año pasado no la tuvimos, pude hacer esa foto del sol, pero claro, desde los monegros es un ambiente muy seco y da la sensación de que por aquí aglomeraciones no van a haber. Hay gente que me dice, en el delta hay mucha gente cualquier domingo del año, con lo cual ese domingo del año probablemente va a estar atiborrado. Y las autoridades es fácil que digan, yo 50.000 turistas allí en el delta no los quiero en agosto, ¿no? Entonces, una de las opciones que yo tengo personalmente es alquilarme una autocaravana y tener una cierta flexibilidad para irme aquí a ver lo que probablemente, esto es entre Lleida, por aquí, Huesca, etc. Esto es una zona extremadamente seca, como sabéis, que tiene elevaciones y que probablemente va a tener muy poca sombra, como se ve, y probablemente sería adecuado. Pero no hay que decirlo mucho tampoco. No, exacto. Un tema importante es el 30 de abril. El 30 de abril es lo que llamamos el día espejo, porque falta tantos días para el solsticio de verano como se pasa del solsticio el 12 de agosto. Es decir, es un mes y 20 días antes. Entonces el sol, más o menos el 30 de abril, se va a poner al mismo sitio y a la misma hora que se va a poner el 12 de agosto. Por lo tanto, yo ya diría, sería bueno generar un chat de WhatsApp y la gente la gente se distribuya, uno en el delta, el otro en Zaragoza, el otro que diga, se ve, desde aquí se ve fenomenal, ¿no? Porque eso nos puede dar, es que va a estar muy peleado. Si el eclipse es a las 12 de la mañana, pues no hay problema, ¿vale?
pero a las 8:30 uno se puede confundir, se viene aquí y resulta que ¡zas! La sombra le pilla. El día 30 de abril es un buen día para ver si el sitio que uno tiene planificado realmente es un buen sitio para ver el eclipse. Y nada, pues nos vemos en el eclipse o antes o después. Y nada más, esto es lo que os quería contar. Si queréis podemos... Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario. Porque es lo que decía antes, el eclipse, si estuviéramos hablando de la teoría de la relatividad, qué sé yo, pues a lo mejor uno diría, el tipo de preguntas serían tipo matemático, tipo... Ahora no, hay que preguntarse, ¿la autocaravana es mejor una que se pueda dormir, una con lavabo, una sin lavabo? O, ¿sabes? ¿Hay un sitio que haya restaurante cerca para comer o cómo, no? Porque es un acontecimiento que va más allá de lo científico, es un acontecimiento muy social, podemos decir. Cuéntame, venga. ¿Es mejor hacerlo con la foto con el móvil o con un telescopio? Muy bien, esa es muy buena pregunta, y perdonar que no he entrado en estos temas, eso es el tema para hablarlo ahora, me parece, ¿no? Yo estoy seguro que en el cole o en el instituto, seguro que vais a hacer taller de esto, ¿no? A ver, el eclipse de sol en la fase total hay que verlo sin filtro, porque el sol no hay problema. Hay que tener cuidadín de solo quitar el filtro solar cuando ha empezado la totalidad, porque antes de la totalidad es muy peligroso, no se puede quedar ciego, claro. Entonces, los medios seguros, como sabéis, hay un material que es mylar, es como papel de aluminio. ¿Sabéis las mantas estas con las que cubren a veces a la gente para que no tenga frío o algún cadáver? Es un material que es muy reflectante y que te mantiene a temperatura, es muy aislante, podemos decir, ¿no? Entonces hay mylars de muchas calidades, entonces las gafas de sol son de mylar al 99%, para que deje pasar un poquito. No es seguro verlo ni con radiografías, ni con gafas de sol, ni con negativos de fotos. Hay que verlo, solo hay un material, que es el mylar, que aparentemente es papel de aluminio. Es muy parecido al papel de aluminio. Entonces, si tú eres fotógrafo, pues es muy guay hacer fotos del sol, porque además lo puedes con telescopio. Lo verás muy grande, verás las protuberancias. Es fascinante, es con mucho detalle. Puedes ver las montañas de la luna cuando empieza a aparecer, es el perfil de la luna. Es muy bonito, ¿no? Pero, bueno, hay otra forma de verlo, que es lo que has visto antes, que es ni móvil ni nada, porque van a haber fotógrafos profesionales que van a hacer unas fotos espectaculares. Entonces, mi recomendación particular es verlo a ojos desnudos. La fase parcial del eclipse no es tan espectacular. La hora y media de esperar hasta que llega el eclipse es una lata, porque tienes muchos nervios, quieres ver la totalidad, ¿de acuerdo? Entonces, si has visto ya el sol con mordido, pues te puedes tomar tu cerveza, el bocadillo, etcétera, porque todo ese rato no tiene tanto interés. Van a haber fotógrafos que sí que van, nosotros tenemos amigos que van a hacer un timelapse de cada segundo, ¿vale? Yo mi recomendación sería verlo a ojo desnudo, disfrutar del espectáculo, porque si no te puede pasar que entre que pones el filtro, lo quitas, buscas el diafragma, pones te quedas sin ver el eclipse, sin la sensación. Entonces mi opinión es que si no eres pero es una apreciación muy personal. A lo mejor aquí estaría algún amigo mío diciendo, Carlos, estás loco, ¿cómo vas a perder la ocasión de hacer tu foto, ¿no? Bueno, yo no tengo esa ilusión personal, ¿no? Entonces, en mi opinión, para ver fotos, los profesionales las van a publicar preciosas. Para mí es más importante la vivencia, el vivirlo con la familia, con los amigos, porque es algo que se va a recordar durante toda la vida. Perderse la experiencia por, ya te digo, el filtro. Cuando en ese momento ya puedo quitar el filtro, puedo quitarlo, todavía no, ¿sabes? No, espérate que todavía no, ya está la totalidad, ya no estás viendo el eclipse, estás viendo el filtro, ¿no? Entonces, bueno, son unas reflexiones que creo que son interesantes para esto. Yo me olvidaría, gafas de mylar para fase parcial, y en la totalidad disfrutarlo y gritar, y ¡ah, el sol! Yo.
todas maneras, con móvil igual tienes un problema de enfocar al móvil en el temps de l'eclipsi, vull dir, els fenòmens que passen a l'entorn del Sol, la corona solar és gran, però les fotogràfies igual no es veuen amb l'eclipsi amb el mòbil, mentre s'enfoques i tal, perquè és un fenomen tan raro que igual el móvil no están preparados. L'enfoque igual se vuelve un poco loco. Nunca lo he probado con un eclipse, pero posiblemente sí. Posiblemente no. Claro, ¿qué pasa cuando no se apreciará? Claro, ¿qué pasa? Que además, como visteis, el cámara de Colombia, pues claro, está intentando ver el sol aparte, con la cámara además, grabarlo al mismo tiempo, pues no sale nada, ¿no? Entonces, bueno, yo le dejaría las fotos a los amateurs especializados o a la gente que sepa de fotografía y el resto a disfrutarlo. Es un poco mi consejo, pero claro, ancha es Castilla. Sí, pero como se veía en la diapositiva que él ha puesto, en el momento del máximo punto, el sol estará detrás del Garraf. No se verá el sol. No, pero es que no hay totalidad en Castelldefels. Lo sé, pero quiero decir que además, ni siquiera se verá el sol. En el momento del máximo, el sol no se verá. El sol se verá igual hasta un 98%, 95%. Pero olvídate, la totalidad es 1 minuto y medio. O sea, como haya una cola allí para ver a través del telescopio, adiós. Sí, eso no te preocupes, que va a haber mucha gente que va a sacar fotos muy buenas, ¿sabes? ¿Podrías poner, Carlos, el final del vídeo anterior? Sí. Sale las fotos. Sí, pasa que son fotos de hace 30 años, ¿eh? Pero se ve, sí, se ve lo que es, ¿verdad? Y con la música y el tiempo, creo que soy ya. Sí. Queda como Sí, el mal. anillo. No se ve. No se ve. Ups. Perdonad. Bueno, la música ya vale la pena. Ya vale la pena. Espera que que se duplique la pantalla. Configuración. Perdonad. Extender no. Duplicar. Como que te gusta. Se van las piernas. Es que se le van las piernas. Vale, entonces conservar. Esto lo quitamos. Y sí, hijo mío, es que si estaba yo esperando que nadie diga. Es un poquito antes. Es calidad de hace 35 años, ¿eh? Y además pasas Eso se ve a simple vista. Eso se ve a simple vídeo de vista. YouTube. Y se ve rojo, pues es la cromosfera del sol, ¿eh? O sea, esos colores son reales, ¿eh? Es como se ve a simple vista, se ve así de rojo. Y fijaros, se ven las montañas de la luna, ¿no lo veis? Se ve toda la orografía de la luna. Y este es el primer instante en el que empieza a aparecer el sol otra vez por detrás, que es lo que se llama el anillo de diamante, porque se ve el diamante y aún se ve un poquito de... Y esto ya pasa a la totalidad. Esto ya es con filtro. Las otras fotos son sin filtro, claro. Yo recomiendo mucho bueno, pues eso, el eclipse es un recuerdo imborrable para siempre. Yo recomiendo mucho el preparárselo, el vivirlo y el ir, que no seáis de los que se quedan en Barcelona. No, esto... Que te calles. Bribón. Vale, no sé si tenéis más comentarios. Un poco de suerte con la época que será, igual se pueden ver Perseidas de día. Buah. Podría ser. Podría ser. Es en la época de las Perseidas, efectivamente. No habrá que Si esperar fuera un mucho para poquito verlo. más largo,
Sí, un minuto y medio igual no. Tienes que tener No nos aseguramos nada. mucha suerte, sí. No, pero Pero posible, podría lo es ser, posible sí, verla. Pero es perfectamente posible. En la jara a lo largo de Claro. los cerros. Eso hay que tener un gran angular, claro, y tenerlo allí puesto. Una buena foto. El que haga esa foto, esa saldrá en la foto astronómica del día de la Que la NASA. haga, pero- Nosotros lo veremos en Clavijo, que es elevado y no hay contaminación lumínica, que cuando son las Perseidas vamos siempre a Así. hacer la observación y combinaremos. Clavijo, ¿has visto la sombra que Sí, sí? está en ancho, está en eso. No hay posibilidad? ¿Lo buscamos? ¿Te lo busco? Shade map. Shade mapa de sombras, podemos decir. ¿Está en Logroño? Cerca de Logroño. En La Rioja, sí. Como estamos conectados, vamos a ver si lo podemos. Shade map. Más heavy. Espera que la cobertura no es fenomenal, como sabéis. En La Rioja no es mal sitio. Lo que pasa es que puedes ver el eclipse doble segundo. Si es que no se conecta. Según las órdenes, Lo que hayas bebido. ¿dónde más para disfrutar? Si no, hay poca cobertura, va muy lento. Pero si shademap.app y allí pones el pueblo y, hombre, aunque no haya sombra en Clavijo o en donde sea, es bueno ver que no haya el pico ese que está la sombra de cada árbol. Entonces es bueno decir, vete a la calle de al lado que allí, ¿no? Ahí no te preocupes que no haya algo. Todo va a correr. Si no monta un incendio 3 días antes. Sí, lo que decía antes de que puede ser una ventaja es que, claro, el sol, el eclipse será simultáneo desde Asturias hasta Tarragona. En Mallorca se retrasa un poquito, es decir, toda esa franja va a haber. Mirad, yo os voy a contar una anécdota. En el año 99 yo vi el eclipse desde París y mi hermano lo vio desde Turquía. Entonces, claro, en París fue 1 hora antes que en Turquía. Y entonces pudimos hablar en aquel momento y decirle, mira, el sol es así, es asá, tiene protuberancias por arriba o por abajo. Porque era por la mañana estaba alto. Pero este no, como está bajo, la sombra va a cubrir toda la península de golpe. Entonces, yo no sé si es una ventaja el hecho de que la gente se distribuya por toda la península, ¿no? Pero no es una ventaja al final, porque aunque fuera una sombra normal, también se distribuirá por la península esperando a que le llegara, ¿no? O sea, se calcula que vendrán a España, según fuentes del Ministerio, unas 10 millones de personas extras. Solo por el eclipse. 10 millones de personas extras, teniendo en cuenta que estamos el 12 de agosto, que ya habrá 10 millones de personas extras. Hace tiempo que no hay reserva, no hay nada en Asturias y tal reservado. sí, el tema. Ha intentado alquilar barcos y los barcos de la zona del delta están... Sí, están llenos ya. Pero yo pensaba, bueno, me voy al mar, me voy al Mediterráneo y ahí seguro que lo veo, pero no hay barcos ya, ¿no? Está entrando la idea de alquilar la casa del pueblo. ¿Eh? En vez de ir tú con Ah, claro. Habitaciones allí. Sí, exacto. Eso es otra, es una visión más pragmática del asunto, ¿no? De decir, no lo voy a ver, pero voy a hacer caja, o no voy a hacer la esto. Vale, porque sí, realmente se puede hacer negocio. Lo que yo sí que me parece que, el otro día, Afonso, si no me equivoco, me contabas que estuvo en un acto de preparación. Y los Mossos de Escuadra le decían, no os preocupéis que estamos preparados para eventos masivos. Pero yo me temo que no se dan cuenta de que esto no es como la Fórmula 1, o que no es como una manifestación del 11 de septiembre, ¿no? Esto es 1 millón de personas por los túneles del Garraf. Que eso, El eclipse. porque yo creo que en Barcelona se va a quedar muy poca gente para... Sí, porque ahora todavía la gente no lo sabe. Todavía no hay esa notoriedad. Todavía no la sabe, prensa pero los días previos, los 3 últimos meses como van a hemos ser... visto en todo el mundo, va a estar machacando con el tema. Sí, yo tengo conocidos que pillaron un autobús en Ginebra para ir a ver el eclipse del 99 y no llegaron. Se quedaron en la autopista porque colapsó todas las autopistas de Centro Europa, ¿no? Entonces, el que intente salir esa mañana a ver el eclipse, yo creo que no va a poder. Entonces, si tienes una casa en el pueblo,
vete un par de días antes. Y si te vas a Clavijo, te vas un par de días antes. El problema, disculparme, ya no es la ida, que la gente puede ir unos a las 6 de la mañana, a las 7, a las 8. Esto pasa a las 8:30, con lo cual la vuelta, pues igual es peor aún que la ida. Seguro. En el sentido de que no tenga alojamiento en el sur, van a volver todos por la noche. Y eso ya digo, lo de la ida igual será más escalonado. puede ir escalonado. La ida aún puede ser. Pero puede ir escalonado. Pero la vuelta ya lo has visto. ¿Eh? Ya si te tienes que quedar a dormir en el coche. Sí, eso sí. Sí, total. Es agosto. Quiero decir que si estás a 10 bajo cero es una cosa, pero en agosto a 15 graditos, pues nevera, cervecita. La autopista y Y si no, de esas fechas en el centro de España, en cada pueblo hay una fiesta. Sí, sí, exacto. No, eso no es tanto problema. Hay una línea por la que es el lugar por donde hay donde dura más tiempo. Sí, es la línea central, pero si el eclipse es circular hay mucha diferencia. En este caso hay menos, pero sí. ¿Vale? O sea, es esta línea, cuanto más hacia el centro, pues más... Se ve línea. Sí, ¿vale? No sé por qué. Ah, sí. ¿Vale? O sea, la central, donde pone eclipse total de sol, ¿vale? Eso es la zona de más. Pero, por ejemplo, aquí en Tarragona ya se ve 1 minuto y pico, aquí es 1 minuto y medio. O sea, creo que el máximo es 1:40 y tantos. Y no es crítico, ¿sabes? Entre Castellón y Tarragona ya está bien. Y esta franja hacia arriba. Pero, desde luego, cuanto más cerca de las letras amarillas, mejor. Mejor. Pensemos esto además, que si el eclipse dura 1:44, pues si está nublado o lo que sea, pues es más rato para ver si se despeja la nube, ¿no? Nosotros ahí en Colombia tuvimos la suerte de que eran casi 7 minutos, que es como el máximo teórico. Entonces estuvo 3 minutos lloviendo, pero se despejó a mitad, con lo cual si hubiera sido más corto, pues a lo mejor no lo pillas, ¿no? Bilbao se pasa entero, por Valencia, pero fijaros Madrid. Si estamos diciendo que en Barcelona... Está más cerca de Madrid que de Barcelona. ¿Vale? En Madrid, pero Madrid para irse hacia Guadalajara o hacia Segovia, esto va a ser Troya. O sea si ya hay atascos normalmente, pues... Zamora, un barrio sí, un barrio no. Está ahí en el... Sí, sí. Pero es lo que te decía, fíjate que aquí esto es Sitges más o menos, pues ahí en el norte de Sitges no se ve en la totalidad y al sur sí, o sea, la gente por las calles, claro, se va, aparta, ¿no? Y querría comentar una cosa, el eclipse del 26 de enero del 28, que es anular, no se verá como anular en Barcelona, creo que acaba en el Garrafé, este mapa lo ha ampliado un poco, lo cual está muy bien, pero creo que en Barcelona no se ve anular. Sí. Yo diría, se queda de nuevo en el Garrafé, lo digo porque vivo en Castelldefels, estoy cabreado, porque tampoco llega. Sí, yo por eso... El 29% en el del 12 de agosto y que en el 99% en el del 26 de enero del 28, que parece injusto. Yo vivía en Castelldefels y hace 20 años tuve la precaución de irme a beber aquí cerca del Delta, en previsión para pillar... Y yo veré los dos que pasará por encima de mi casa. Una duda que tengo, lo escuché y no sé si será verdad. Si se graba con el móvil cuando el eclipse es parcial, ¿se puede dañar la lente? Pues no estoy seguro, pero no sé del CCD que tenga, pero... Es grabar el sol. Se acaba por quemar. Puede ser que sí. Nosotros hicimos la foto el año pasado, clac, y no pasó nada. Y era el sol entero, ¿no? Pero no vale la pena, de verdad, es que yo creo que no vale la pena, porque va a haber gente que va a hacer unas fotos, es que va a haber millones de fotos, ¿sabes? Entonces, es verdad que en los tiempos que corren a uno le hace ilusión tener su foto, ¿no? Que es algo lógico, ¿eh? Habrá gente que empezará el eclipse y empezará a grabar. Pero necesitará Mylar para ver algo. Filtro, ¿eh? Digo con el móvil. No, con el móvil, Ah. lo que pasa que Se quema. no se Si verá no le nada. pones un filtro, se te quemará, porque el vídeo es mucho rato, se te quemará. Estoy pensando que habrá gente que se hará selfies con el eclipse. Probablemente. Probablemente. Será fascinante.
Si lo pillas, sí. Pero no lo verán. No, porque tu cabeza es cristal. Claro, claro. Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Además, nosotros, yo me acuerdo que ahí en los eclipses que hemos ido, pues uno se pasa meses practicando, porque en aquellos tiempos pues había que si la película, que si los milasa, el diafragma, etcétera. Tú luego cuando es el minuto y medio del eclipse no te acuerdas de nada y todo se te apelotona allí, ¿no? Entonces, bueno, es un poco frustrante que al final no haces la foto, no has visto el eclipse y todo. Sí, sí, es verdad que dice que no enfoca, el prismático no enfoca, ¿no? Entonces, bueno, yo que tengo... Sí. Yo he estado en 3 eclipses, uno en Bolivia, otro en Colombia y otro en París. Afonso, yo creo que tú has estado en más. Sí, he estado en 4. ¿Eh? En Mongolia, en Bolivia, en Colombia y en Turquía. Entonces, bueno, hay gente que se dedica a cazar eclipses de sol, que ha visto eclipses de sol amanecer, eclipses de sol con aurora boreal, eclipses de sol, claro, de todo tipo, que es como una afición. Tenemos un amigo que ha estado en 40, ¿no? Eclipses de sol, porque ya cada año las vacaciones, en vez de ver cuál es la mejor playa, mira a ver cuál es el eclipse de ese año, entonces pues planifica así las vacaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que, nosotros teníamos un amigo que se dedicaba a calcular cuándo iba a haber un eclipse el día de Navidad en la isla de Navidad, por ejemplo. Y eso pasará en el año 3528, ¿no? ¿Cuándo va a haber un eclipse el día de San Pedro en la isla de San Pedro, ¿no? Exacto, ¿cuándo va a haber un eclipse en la isla de Pascua en Pascua, ¿no? Pues 4500 años. Bueno, el tío se pasaba la vida calculando eso. En fin, que el mundo de los eclipses, quiero decir que es todo un mundo. Aquí desde KCFES han habido expediciones pues al Círculo Polar, a Zimbabue, a muchos sitios, a Turquía, Irán, a Venezuela, a Colombia, Bolivia, etcétera, ¿no? Incluso algún vecino, un hipopótamo casi se lo come en uno de estos viajes, ¿sabes? Es decir, que el eclipse, el mundo de los eclipses merece la pena involucrarse. Hay mucha gente que lo tiene como un hobby muy esencial en su vida y que planifica los viajes porque es un fenómeno que realmente pues ya os digo, es muy espectacular y es muy inspirador. Hay muy pocos espectáculos astronómicos sin telescopio, podemos decir, y de esa belleza y de esa magnitud, ¿no? Y se verá mucho más grande que el arriba de todo el cielo, ¿no? Que está en el horizonte. Bueno, esa es una muy buena pregunta también. Tú sabes que en realidad el tamaño del Sol o de la Luna más grande no es real, es una ilusión óptica. Es decir, si tú mides, la Luna mide 30 minutos de diámetro. Pero cuando está cerca del horizonte, tu cerebro lo ve más grande, ¿de acuerdo? Entonces, la ilusión óptica será de que es más grande. Eso es una cosa muy curiosa. La gente me dice, no, Carlos, es mentira. La Luna es más grande cuando está en el horizonte que cuando está en el cenit, ¿no? Pues no, tiene el mismo diámetro aparente. Lo que pasa es que yo creo que no se sabe muy bien. Puede ser que el cerebro calcule que eso es una cúpula y que el horizonte de la cúpula está más cerca, o más lejos, mejor dicho, más lejos que el techo de la cúpula, y por lo tanto al mismo tamaño aparente le asigna un tamaño más grande. O puede ser que en el horizonte se compare con edificios, con árboles, y entonces se ve el tamaño real que es grande. Cuando está arriba no se compara con nada, ¿no? Pero esto que yo digo no es muy importante. Lo importante, lo que tú dices, es que efectivamente la apariencia es de que es muy grande, porque está en el horizonte. Efectivamente será muy espectacular. Muy grande, por la cámara fotográfica igual lo ves pequeño. Sí, lo verás igual de pequeño. Si tú haces una prueba, tú haces una foto mañana con el móvil de la luna que te parezca más grande, le haces una foto. Y entonces luego te esperas 10 horas a que esté, o 6 horas a que esté en lo alto. Le haces otra foto. Mira las dos y verás que tiene el mismo tamaño. Dices, no puede ser, era más grande en el horizonte. Es una ilusión óptica. Pero es una ilusión. Pero que a ti te da igual que sea una ilusión o que sea la verdad. Será más grande, se verá más grande. Sí, sí. Sí, sí, se verá muy espectacular porque será muy grande. Sí, sí. ¿Estamos? Pues nada, muchas gracias por venir.